Cuando uno entiende la importancia del servicio, a la vez entendemos la importancia de adquirir sabiduría para ser hombres y mujeres que sirven a Dios y también sirven a los demás. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es el perfecto juicio divino y la cualidad inherente de la percepción de alguien que trasciende a nuestro espíritu. Es decir, eso solo lo puede hacer Dios. Pero en el caso de nosotros, cuando Dios comparte su sabiduría, es para que seamos personas profundamente perspicaces. En segundo lugar, seamos personas comprensivas de la realidad en la cual nos encontramos y tengamos buen juicio. Por eso cuando uno lee la literatura sapiencial o la literatura del libro de Deuteronomio, aprendemos tres cosas fundamentales: a ser hombres y mujeres juiciosos, equitativos y que tengan la capacidad de discernir lo que es agradable a Dios y lo que es incorrecto desde la perspectiva de Dios. Por eso hoy regresamos a la lectura de las Sagradas Escrituras y estaremos leyendo casualmente el libro de Deuteronomio en capítulo 6, en el cual nosotros encontraremos, por supuesto, un ápice de sabiduría de parte de Dios para todos nosotros aquí en el programa Vaya con Dios. Démosle la bienvenida a la sección de las Sagradas Escrituras. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y definitivamente exponernos a la palabra de Dios desarrolla sabiduría y hoy nos adentramos en Deuteronomio 6. Empecemos con la lectura. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El versículo 3 dice: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno es, dice las Sagradas Escrituras, y amarás a Yahvé, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás, dice el verso 13, y a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Verso 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Yahvé, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Yahvé tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto, dice el versículo 18, y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Yahvé, nuestro Dios, os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y este trozo de la Escritura termina con el versículo 24 diciendo, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida. Y como hasta hoy
tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. Wow, excelente lectura del cual aprendemos, por supuesto, varios principios que son fundamentales, y dentro de esos principios la sabiduría resalta en este capítulo 6, que comúnmente ha sido conocido como el famoso Shema, la escucha de recordar que tenemos un solo Dios y que ese Dios demanda de usted y de nosotros conocer la ley, verso 1 al verso 3, el segundo mandamiento de que Él es único y no se compara a las demás deidades en esa época del antiguo cercano oriente, las deidades ugaríticas, las deidades cananeas. En tercer lugar, hay una exhortación profunda a la fidelidad, que es producto de la adquisición de la sabiduría que proviene de la ley de Dios, y finalmente transmitir a manera de educación e instrucción estos lineamientos y estos elementos a las generaciones venideras. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que nuestros días sean largos, Lidia, y realmente podamos hacer lo que según el texto bíblico nos corresponda. Y precisamente dejar ese legado de sabiduría en las nuevas generaciones. Y a mí me encanta que deja joyas de cómo ser intencionales a la hora de poder dejar ese legado o ese legado correcto en las nuevas generaciones. Y nos da recursos. Primero nos dice, guárdenlo en su corazón. Primero nosotros tener la certeza de qué creemos y por qué lo creemos y ese amor a Dios, pero también el hablarlo en todo momento con esas personas que en las que tenemos influencia. En este caso, pues hablaba de las nuevas generaciones. Y seguidamente el tener recursos a la mano. Por ejemplo, tenían estas cajitas que se amarraban a la mano, se amarraban a la frente para mantener constantemente cerca ese recordatorio de esta palabra. A mí me encantaba el poder analizar. Yo en mi casa tengo un cuadro en la sala. Mi familia tiene un cuadro desde que yo tengo memoria. Y es precisamente la escena de la samaritana con Jesús en el pozo. Y quizás mis papás en un inicio la tenían ahí y yo en algún momento les pregunté qué significaba y demás. Pero hoy en día, cada vez que yo veo ese cuadro, a mí me recuerda, Jesús apartó tiempo para dejar todo lo que estaba haciendo. Se desvió, se encontró con la samaritana que necesitaba encontrarse con Jesús. Y me hace recordar, wow, a eso vino Jesús, a darme esperanza. Entonces, es un ejemplo de cómo tener las cosas a la mano precisamente genera ese legado de sabiduría. Mis papás no me dieron toda esta explicación ni me hicieron entender detalles que Dios me reveló a través de un sencillo cuadro. Claro. Pero hoy en día, cada vez que lo veo, me recuerdo, Jesús vino para que yo tenga esperanza. Y es que lo que más recalco de este testimonio, Lidia, es que tus padres tomaron la decisión de poner un cuadro no solo por un tema de adorno, sino con un profundo sentido de transmisión de las Sagradas Escrituras. Y cuando uno lee, Rubén, este pasaje, una de las cosas que a mí más me llama la atención es que la sabiduría está ahí, pero también la sabiduría debe ser transmitida, enseñada, otorgada a las siguientes generaciones. ¿Para qué? La promesa es para que nos vaya bien. Y planteo esto porque muchas veces he escuchado a ateos y escépticos que dicen es que si Dios existiera no sucedería los problemas de violencia, los problemas políticos que vivimos en estos días, los problemas económicos. Pero cuando uno lee el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, la conclusión lógica pareciera esta, que si ustedes y nosotros obedeciéramos las leyes de Dios, entonces como nación, como familia y como sociedad nos iría bien. Sí, así es. Y a mí me llama mucho la atención cuando estaba leyendo el pasaje, Gonzalo, y a usted, audiencia, lo oyó que no mencionó Jehová. Yo sí le puse mucha atención. Decía Yahweh. Y ¿saben? Cuando este pasaje en el versículo 5 dice Jehová uno es, no se refiere a la unidad de Dios, sino que justamente se refiere a que el nombre de Jehová pertenece únicamente a Él, que Él es el Dios absoluto, que no puede ser comparado con otro. Y de allí viene que esa creencia nos hace fortalecer esta sabiduría que nosotros tenemos que transmitir a todo aquel que pueda recibir este legado. Por otro lado, recuerdo yo que leía a R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios, y él decía acerca de que el nombre de Jehová es algo que no puede pronunciarse y que viene desde adentro y que representa ese suspiro que nos hace vivir, ese soplo de vida. Y por eso esta extraordinaria analogía nos muestra de que el nombre de Jehová
es único, es incomparable y en Él tenemos que fundamentar todo lo que sabemos, todo lo que somos, todo lo que haremos y todo lo que dejaremos como legado. Y por eso cuando uno lee la literatura sapiencial, recordamos que, por ejemplo, en el libro de los Proverbios siempre se nos enseña que hay dos caminos, el camino de los buenos o el camino de los malos. Y tenemos que tomar una decisión. Esa decisión va a tener sus consecuencias. Si optamos por conseguir el éxito a través del camino de los malos, probablemente obtengamos momentáneamente el éxito, pero las consecuencias pueden ser fatales. Y sin embargo, si nosotros decidimos seguir el camino de los buenos, tomando el consejo que proviene de Dios, partiendo de la premisa que nos dio Rubén de que tenemos un Dios celoso, un Dios que exige de nosotros un buen comportamiento, entonces alcanzaremos el éxito y nos irá bien. Por eso en el Shemá, Deuteronomio capítulo 6, verso 3 y verso 4, lo que nosotros aprendemos, Lidia, Rubén, es fundamentalmente que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa eso en el pensamiento hebreo de esa época o en la literatura rabínica y para nosotros hoy? Significa que el corazón incluye la mente y la voluntad. Eso es que, Rubén, Lidia, nosotros destinamos todo nuestro ser para poder amar a nuestro Creador porque Él nos ama en primer lugar. Segundo, toda nuestra alma implica la vitalidad del cuerpo. Y tercero, todas nuestras fuerzas implica todo nuestro ser en perspectiva de una completa adoración a nuestro Creador. Y creo que nos ayuda a llevarlo a la práctica el entender genuinamente cuál es el amor de Dios, entender nuestra condición sin Dios y quién es Dios, quién realmente es Dios. Y bueno, metemos también acá esa conexión que hace Jesucristo entre la perfección de Dios, nuestra imperfección y ahora tener esperanza en Jesús. Yo creo que es bien importante nosotros entender el por qué amamos a Dios. Creo que es parte de amarle con toda nuestra mente, entender lo que hizo por nosotros y generar esa pasión por Él. Y lo lindo de todo esto es que cuando nosotros lo entendemos, las personas que están a nuestro alrededor, nuestras generaciones, volviendo al tema del legado, lo ven, lo notan. Porque cuando solo buscamos a Dios por lo que Él pueda darnos o por tradición, no inspira, no dan ganas de recibir ese legado. Pero cuando nosotros amamos genuinamente a Dios y entendemos la obra redentora que Él hizo a través de Jesús en nosotros, eso inspira, eso inmediatamente alguien lo nota y dice, yo también quiero entender ese amor de Dios y es parte de ese legado. Correcto, y por eso cuando uno lee este capítulo, lo primero que tenemos que entender es que la sabiduría no es producto del constructo de nuestras ideas, sino es producto de la revelación de Dios. Por eso los primeros 3 versículos nos recuerda la importancia de la ley que Dios nos ha dado. En segundo lugar, no podemos olvidarnos que la ley nos lleva a una auténtica adoración al Dios único, el Dios que se revela. En tercer lugar, eso nos debe llevar a la fidelidad. Y en cuarto lugar, como veíamos Rubén, hay una tremenda responsabilidad, transmitir esto de generación en generación. Y en ese sentido, y antes de darte la palabra, me encantaría que también nosotros pudiéramos responder a la pregunta del día, que por supuesto esperamos que ustedes inunden las redes sociales. ¿Qué legado de sabiduría hemos recibido y qué esperamos también dejar? Así es, ¿no? Y el versículo 7 dice, y la repetirás a tus hijos. Ahí la condición de legado, ¿verdad? De qué es lo que nosotros les vamos a dejar a ellos. Y qué es lo principal, que cuanto más nosotros nos familiaricemos con la Escritura, más la amaremos, ¿verdad? Más trataremos de cumplirla, la admiraremos y eso nos alimentará y nos dará ese deseo de compartirlo con otros. Y qué mejor con aquellos que están esperando recibir ese legado que nosotros también de gracia hemos recibido, de gracia vamos a entregar. Así que a usted lo invito hoy que usted pueda mantener esta Escritura, repetírselas a sus hijos, colgárselas en su cuello, mostrárselas de una manera interesante e intencional para que ellos puedan amar a Dios y sobre todo cumplir esas promesas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y que ellos lo vean que está al alcance de su mano con tan solamente reconocer que Jehová es nuestro Dios. El conocimiento es de suma importancia, pero el conocimiento sin un sentido moral y espiritual puede llegar a convertirse en la ruina del alma. No se olvide que cuando nosotros no le damos estos 2 hálitos que son relevantes y de suma importancia, podemos utilizar el
conocimiento, inclusive para crear la industria armamentista que tanto daño hace en estos días. Por eso, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Vaya con Dios, lo que queremos animarles a ustedes es que adquieran sabiduría, porque la sabiduría es el conocimiento del Dios que se revela, pero también la sabiduría nos ayuda a ser hombres y mujeres que buscan la integridad, que son perspicaces, que tienen buen juicio, que son equitativos y que sobre todas las cosas practican la justicia, porque tenemos un Dios justo. Hoy hemos aprendido 4 cosas fundamentales en esta primera sección. La primera de ellas, el propósito de la ley establecido en Deuteronomio capítulo 6. En segundo lugar, hemos aprendido la relevancia de escuchar el Shema, que tenemos un Dios que se revela con gracia, con amor a favor de usted, a favor de nosotros. ¿Y eso qué implica? En tercer lugar, un llamado a la fidelidad y a la adoración. Y en cuarto lugar, un profundo sentido de responsabilidad de transmitir la ley de Dios, la palabra de Dios, porque en ella nosotros encontramos fuente de vida, de esperanza y un sentido profundo de lo que significa ser hombres y mujeres justos, juiciosos, equitativos, íntegros, que proclaman y viven la palabra de verdad. ¿Qué tal si tenemos un tiempo de oración, Lidia, para poder atesorar estos principios y valores que son fundamentales en estos tiempos, donde vaya si no, la sabiduría clama por ser adquirida y muchas veces la desechamos por adquirir conocimiento sin un sentido moral y espiritual? Así es, con mucho gusto. Oremos, amigos. Padre Celestial, gracias porque podemos acercarnos primero que nada a tu palabra para empezar este proceso de adquirir sabiduría. Gracias por tu revelación. Gracias porque podemos hoy ser instados y retados a reconocerte como el único Dios, a amarte con todo lo que somos y realmente ser intencionales en anhelarte en nuestra vida. Y hoy pedimos que este contenido o esta información y sabiduría que tú estás trayendo a nuestra vida pueda ser aplicada, que podamos ser intencionales en anhelar crecer en sabiduría. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder conocer más de ti, conocer tu corazón, obedecerte y de esa manera vivir una vida en esperanza y una vida en abundancia. Nos quedamos en tus manos y sigue tú hablando, Padre, a nuestras vidas. Sigue revelando tu amor a nuestros corazones, tu sabiduría y tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya con Dios. Qué importante eso, el apoyo, ¿verdad?, de nuestros padres para poder subir de escalón a escalón. ¿Saben para qué? No para ser más altaneros, no para ser más ególatras, no para ser más narcisistas, sino para ser hombres y mujeres que constantemente proclaman y viven la sabiduría que proviene de lo alto. Y por eso estamos en esta temporada, el verdadero éxito en Jesús. Y una de las cosas que hemos aprendido hoy en este programa es la importancia de la sabiduría para poder adquirir el éxito. Y el éxito no es un fin en sí mismo de nosotros, sino el éxito es poder dar a conocer el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le damos la cordial bienvenida a la lectura de este buen libro y ya iniciamos con la lectura? Desarrollemos nuestro potencial desde una perspectiva diferente. Usemos nuestras capacidades con sabiduría. Guiados por su palabra, avancemos para encontrar el verdadero éxito en Jesús. Y para profundizar en cómo la sabiduría deja un legado, nos adentramos en la lectura de este día. Y cuando el propósito madura, se denomina legado. Esto se debe a que cuando nuestros sueños se convierten en realidad, el viaje de la sabiduría nos dirige a buscar a otros a lo largo de la vida, a quienes podamos transmitir nuestro conocimiento y experiencia, allanando el camino para ellos, para que puedan navegarlo por sí mismos. Y el autor continúa diciéndonos, cuando nosotros hemos recorrido ese camino, hemos reunido un tesoro de principios de sabiduría. Escuche bien, y tenemos mucho por compartir para el beneficio de otros. Nuestro sueño o visión fue diseñado para viajar en 4 dimensiones: hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba y, por supuesto, hacia adelante. Y por eso nos continúa diciendo el libro, este es el proceso del legado. Dios nos da sueños. Nosotros los recibimos y los interiorizamos, llevándolos hacia adentro. Entonces, a medida que progresamos del sueño a la realidad, esos sueños se manifiestan hacia afuera en el mundo. El siguiente paso es que después debemos dirigirlos hacia arriba para devolver al Creador lo que Él nos ha dado. Repito, Dios nos dio nuestro sueño y Él puede hacer más con él de lo que podemos imaginar.
Y finalmente, nuestro sueño y los principios de sabiduría que hemos reunido a lo largo del camino tienen que ser transmitidos hacia adelante, de modo que su influencia trascienda a nuestra vida. Construimos para la perpetuidad. Y yo completamente agradecido por ese texto que me ha tocado, que dice: en última instancia, la vida que vivimos es el legado que dejamos. ¿Quiere que se lo repita? La vida que vivimos es el legado que dejamos. Eso significa que nuestro legado ya ha comenzado. Nos demos cuenta o no, nuestra vida está realizando un impacto presente en otra persona que nos está observando o que nos está mirando. Construimos nuestro legado cada día. Por lo tanto, el legado no solo se trata del futuro, se trata de lo que hacemos en este preciso momento. Y a mí también me tocó, Rubén, leer algo que me encanta porque ya vi que las afirmaciones y las frases a ti te llenan y a mí las preguntas. Y mire lo que dice el autor. Por lo tanto, aquí está mi pregunta para todos nosotros. ¿Qué está haciendo para construir un legado intencional que tendrá un impacto positivo en las vidas de otros? Nuestro verdadero significado llega cuando añadimos valor a otros, cuando les ayudamos a elevarse a un nivel más alto en la vida. Usted puede ser una importante bendición de este mundo. Como resultado, lo que usted recibió será extendido por medio de usted a otras personas, de manera que cause un impacto. Y menciona el autor que en este capítulo se estará enfocando en dos aspectos principales de un legado de sabiduría. El número 1 es las creencias que transmitimos intencionalmente a generaciones sucesivas de nuestra familia, nuestros hijos, nietos, sobrinos, sobrinas y otras personas cercanas. Y número 2, nos dice el autor, las relaciones de mentoría en la que entramos a propósito, al igual que la formación que damos a otros. Así que para empezar con el tema de una herencia de sabiduría para nuestros hijos, hablamos de lo siguiente, y es que hay demasiadas personas que salen al mundo mal preparadas y por consiguiente cometen errores necios y que son evitables. Si nunca obtienen la sabiduría para aprender de sus errores y enmendar sus acciones, ellos y sus descendientes probablemente seguirán repitiendo los mismos errores. Pero para evitar esto, podemos dejar un legado de sabiduría para nuestros hijos y futuras generaciones en tres áreas principales. Podemos recordar la sabiduría sobre la vida, sabiduría sobre la valía y sabiduría sobre la riqueza. Y precisamente hablando de axiomas, este es uno que me encanta. La sabiduría guía, guarda y gradúa. Esta es sabiduría sobre la vida. Como guía, nos dirige en el viaje de la vida, ayudándonos a mantenernos en el camino correcto. Como guarda, nos protege y preserva la mente, el cuerpo y el espíritu. Al ir graduando nuestra vida, nos permite evaluar cómo y dónde estamos, reconocer dónde puede que nos hayamos desviado hacia el camino equivocado y ver áreas en nuestras vidas que necesitamos mejorar o necesitamos realzar. Por eso, cuando transmitimos principios de sabiduría a generaciones posteriores, eso puede convertirse en una bendición increíble para la perpetuidad. Cada persona debe interiorizar la sabiduría por sí misma, pero el valor de tener un buen comienzo, de recibir un legado de sabiduría de un padre o madre, abuelo, tío, tía, un amigo de la familia, no puede medirse. Y mire qué precioso esto, y es que si no damos a nuestros hijos algo para estar a la altura, pueden caer por cualquier cosa. Ellos necesitan la sabiduría como estándar de medida para sus vidas, para ayudarles a evaluar y gobernarse a sí mismos. Necesitan aliento, necesitan que identifiquemos su autoestima. Eso les va a ahorrar mucho potencial perdido en la vida. Y cabal, como lo hablábamos acá al principio de este segmento, mire lo que dice el autor. Transmitir sabiduría a nuestros hijos tiene que ser intencional. Atención a esto, tiene que ser intencional. Ellos captarán mucha sabiduría simplemente del modo en que nosotros vivimos nuestra vida. Conducirnos según la sabiduría en presencia de ellos provee una invitación natural a que ellos busquen nuestra guía cuando tengan un problema o una pregunta específica. Y cuando ellos mismos pidan un consejo,
puede que estén incluso más receptivos a recibirlo. Wow, antes de seguir la lectura creo que hay que hacer un breve comentario sobre esta premisa porque interesantemente debemos ratificar, debemos expresar, debemos declarar que en su gran mayoría lo que son nuestros hijos es lo que nosotros hemos hecho y hemos hablado. Ellos son el fiel reflejo de lo que nosotros modelamos. ¿No es así, mis queridos amigos? Así es. Bueno, y por eso el autor continúa diciendo, es por esto que hay momentos en que deberíamos llevar nuestro conocimiento y sabiduría como si fueran un reloj de bolsillo. Hubo un tiempo en que un hombre bien vestido llevaba un traje de 3 piezas con un bolsillo hecho especialmente en el chaleco, dice el autor, y diseñado para llevar un reloj unido a una cadena. Cuando quería saber qué hora era, sacaba el reloj del bolsillo, lo miraba y lo volvía a meter allí. No mostraba el reloj todo el tiempo. Lo único que se podía ver era la cadena que iba unida al reloj y no el reloj. Y el autor nos comparte esta historia porque la idea es que usemos nuestra sabiduría como un reloj de bolsillo en el sentido de que no necesitamos estarlo mostrando todo el tiempo, sino que realmente podamos sacarlo para mostrarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a otros familiares cuando nos pregunten la hora. Y si usted tiene la hora correcta, inevitablemente alguien cerca de usted le preguntará qué hora es. Y cuando se presente esa oportunidad, comparta lo que ha aprendido. Bueno, excelente lectura, la verdad que creo yo que hemos sido bastante retados y una de las cosas que aprendemos Rubén y Lidia aquí es que los primeros que salimos retados, desafiados y aprendemos somos nosotros y esperamos que ustedes también con estos libros que invitan a la sabiduría que proviene de lo alto también pueda salir desafiado y retado. Y una de las cosas sintetizando todo lo que el autor nos acaba de expresar es la relevancia y la importancia de transmitir principios, valores, virtudes a nuestros hijos para que cuando ellos sean grandes no se aparten de la fe, no se aparten de los buenos principios, no se aparten de los valores que nos definen como hombres y mujeres tenaces, como hombres y mujeres de bien, como hombres y mujeres que hacen lo que es correcto y que por sobre todas las cosas saben discernir lo que es agradable al Creador. Por eso cuando uno lee Proverbios 22:6, instruye o educa al niño en el camino que trasciende cualquier libro, cualquier sentido humano, porque es el libro de los libros, la palabra de Dios. Cuando sea grande, él va a saber tomar buenas decisiones. Y a mí me llama mucho la atención, Lidia y Rubén, cuando uno estudia el término hebreo de educación que es jinuj, y literalmente significa dedicar tiempo. Cuando nosotros lo aplicamos a la formación de nuestros hijos, vaya si no, uno de los principios más indispensables para el desarrollo humano es que los padres aprendan a dedicar tiempo a sus hijos. Hijos, y qué lindo esto. Y como decía Gonzalo hace un momento, las preguntas son tan importantes. El autor nos dice: ¿qué estamos haciendo para construir un legado intencional que tendrá un impacto positivo en la vida de otros? ¿Será que no, tal vez como en esta historia, estamos escondiendo el reloj porque creemos que no tenemos un legado que dejar? A mí me sucedió hace algunos meses que yo estaba como en un tipo de bloqueo y el Señor tuvo misericordia de mí y tuvo paciencia conmigo. Pero hace unos días, de hecho, hace 2 días en el servicio de habitación, me encantaba que el pastor mencionaba la historia de Elías y cómo él, pues era un gran hombre, tiene una historia increíble, pero ante una amenaza a su vida se esconde en una cueva. Y la frase que usaba era: un profeta no puede profetizar dentro de la cueva. Así. Y me parecía increíble porque probablemente todos tenemos experiencias, un legado que dejar. Pero si estamos escondiendo ese legado, estamos escondidos en la cueva, no podemos evitar que otros caigan, no podemos evitar que otros cometan los mismos errores que nosotros o no podemos inspirar a otros. Entonces, no sé qué cueva puede estar hoy limitándonos en pensar, por ejemplo, mis malas decisiones o quizás mi historia no es tan grande, entonces no tengo nada para compartir, no tengo sabiduría. Puede que estemos poniendo muchas excusas. ¿En qué cueva estamos metidos? No, es momento de nosotros también dar la hora y decir: esto puedes evitar, esto puedes hacer, y es un trabajo que podemos hacer no solo con nuestros hijos, y ya lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando, pero también con las personas que nos rodean. Y nunca es tarde para aprender o adquirir sabiduría. Exacto. Porque probablemente, Rubén, nuestra audiencia puede decir: sí, pero es que mi vida ha sido complicada, he pasado por esos valles de sombra, de oscuridad, donde lamentablemente la sabiduría no ha sido un distintivo que sea el fiel reflejo de mi condición humana. Y sin embargo, lo que decimos nosotros aquí es que los que estamos frente
frente a micrófono, frente a la pantalla, no somos personas perfectas. Hubo un momento donde decidimos adquirir la sabiduría para poder llegar a ser cada día hombres y mujeres de bien, pero es algo que estamos trabajando constantemente. Y lo digo porque cuando uno estudia la historia del pueblo de Dios, uno se da cuenta que, si bien es cierto, tenía el Shema bien establecido, tenía Deuteronomio capítulo 6 muy bien aprendido y muy bien conocido, no necesariamente siempre actuaron con sabiduría. Y sin embargo, la gracia de Dios, como nos comentaba Lidia, nos permite poder crecer. Te cuento algo brevemente, Rubén. Cuando vuelve Nehemías de la deportación, construye las murallas de Jerusalén, construye la ciudad de Jerusalén o la vuelve a reconstruir, y viene Esdras, uno de los elementos que desarrolló Esdras es volver a repetir la ley a una segunda generación. Y él se centró en 3 principios fundamentales que todo judío debería desarrollar en los procesos de adquisición de sabiduría. Está el Bet Midrash, donde de los 6 a los 10 años se aprendía a leer y adquirir el conocimiento de la ley de Dios. En segundo lugar está el Bet Talmud, donde se conocía la ley oral y cómo llegar a transmitir las tradiciones judías. Y finalmente el Bet Midrash, que es donde básicamente uno estudiaba a los sabios o los dichos sabios para ser hombres y mujeres de bien. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas y el Señor Jesucristo estaba en el Bet Mishpah, que es donde precisamente se exponía su relación con el mundo judío y se pierde a los 12 años, interesantemente cuando los padres lo encuentran, las Sagradas Escrituras nos dicen que Jesús crecía en sabiduría, es decir, conocimiento intelectual, en estatura, crecimiento físico, y en favor con Dios, crecimiento espiritual, y en favor con la gente, crecimiento social. Creo yo que ese es un buen distintivo para hablar de legado y de transmitir la sabiduría. Ala, Gonzalo, contigo sí se aprende, pero en cada palabra que Gonzalo dice, ¿verdad? Y saben, esto me recordaba a mí Proverbios en el libro, en el capítulo 22 y versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aquí yo quisiera traer a colación algo que leí en el libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y él nos decía que la necesidad de dejar un legado es nuestra necesidad espiritual de tener un sentido de significado, de propósito, de congruencia personal y contribución para otros. Esto de legado no se trata únicamente de algo que tenemos que tener como una meta, como algo que tenemos que experimentar, y que se trata de una necesidad que al ser humano le compete el tratar de dejar una enseñanza, una obediencia, un concepto, una forma de un estilo de vida, tal y como lo decías con Jesús. A mí esa parte final que dice, y él seguía creciendo en sabiduría con favor de Dios y con favor de la gente, decía también. O sea, estaba proyectado hacia los 4 lados que la Escritura cabalmente nos indica y que esta lectura de este libro nos ha influenciado. Y creo que esa es la forma correcta como nosotros tenemos que verlo. Únicamente hacia adelante, ver lo que hemos hecho a nuestros lados posteriores y, por supuesto, de tratar de que cualquiera que reciba esto se beneficie de lo que nosotros estamos haciendo, Gonzalo. Así es, y con esas palabras de sabiduría te quiero invitar, Rubén, si podemos orar para precisamente entender que tenemos una gran responsabilidad, especialmente los que somos padres de familia o los que van a ser algún día padres de familia, de transmitir este legado. No cualquier sabiduría, sino la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Qué tal si oramos, Rubén? Oramos. Bendito Señor, qué privilegio venir delante de ti el día de hoy y saber, Dios, de que estamos trabajando en este legado. Tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que podamos nosotros instruirnos a través de ella, pero así, de esa forma, saberla transmitir, Dios, con esa intención a nuestras siguientes generaciones. Padre, creemos que lo que la mano hace, la mente lo recuerda, Dios, y queremos que esto quede marcado en su corazón, en aquellos que van a recibir esta instrucción nuestra, para que en ningún momento se aparten de ti. Esto es lo principal que podemos hacer, Señor, y creemos, Dios, el día de hoy, que tanto nosotros aquí en este segmento como los que están, Señor, en la audiencia, en su vehículo, ya llegaron a sus ocupaciones diarias o bien están simplemente conectándose en este momento a estos sistemas de transmisión, que puedan ellos recibir, Dios, la bendición de saber de que tenemos la capacidad, el destino, Señor, para que este legado
cumpla bajo los requerimientos y el propósito de Dios. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Vaya con Dios. La gratitud debe y tiene que ser un elemento indispensable en nuestras acciones humanas. Vaya si no, Rubén y Lidia, a veces se nos olvida esta virtud. Yo la considero una tremenda virtud del agradecimiento por lo que Dios hizo, está haciendo y por supuesto hará en el futuro. Pero también por aquellos seres queridos, aquella comunidad que te abraza, aquella comunidad que expresa amor, gracia y misericordia. Siempre es bueno tener una palabra de gratitud. ¿Están de acuerdo o no? Así es, y creo, aprovechando, qué linda idea, por ejemplo, esto de tomar acciones, de dejar legado. ¿Qué tal invitar a alguien a la Cumbre Global de Liderazgo? Hoy invertir en el crecimiento de alguien más y poder decir, yo voy a dejar un legado en esta persona que se nota que está dispuesto a aprender, está dispuesto a crecer, a desarrollarse. Qué linda idea, invitar a alguien a la Cumbre Global de Liderazgo. Sí, la verdad es que es una buena idea. ¿Saben? Tengo un mensaje más que me gustaría leérselos de Susi Escobar, aquí en el 3043-8888, que dice: recibí un legado de sabiduría de mi mamá al llevarme a Cristo desde la cuna. Desde allí aprendí la importancia de la generosidad. Y eso, obviamente, la generosidad es un producto de la gratitud, Gonzalo. Así es. Y decía: siempre fui educada con diezmos y ofrendas. Y ese mismo legado he dejado a mis hijos y me complace verlos como ellos pueden hacer también y dar esos aportes durante su adolescencia. Lo estás haciendo muy bien, Susi, y te insto a que los sigas motivando porque esa es la manera de cómo transmitir esta sabiduría a las siguientes generaciones. Así es, y por eso nos encontramos en este tercer segmento con el legado de la sabiduría. ¿Y qué tal? Como dice nuestro buen amigo Ricky Marroquín, lean jóvenes, y retomamos la lectura. Mucho gusto. Continuamos aprendiendo sabiduría sobre la valía. Además de sabiduría sobre la vida, que ya lo hablamos hace unos momentos, hemos de dejar a nuestros hijos y nietos una herencia de sabiduría sobre la valía. Esto significa enseñarles lo que es verdaderamente valioso en la vida. Lo más importante es que necesitan entender su importancia como seres humanos creados a imagen de Dios, que han recibido un propósito inherente y un sueño. Este es el fundamento para un sentido fuerte de autoestima. Siempre que no entendemos la valía de algo que poseemos, lo descartaremos, descuidaremos o lo entregaremos. Sin embargo, cuando conocemos el valor de lo que poseemos, lo atesoraremos y lo cuidaremos. Lo triste es que muchas personas no reconocen la valía de algo hasta que lo pierden. Pero cuando ayudamos a nuestros hijos a entender su valor intrínseco a temprana edad, pueden aprender a atesorarlo, obteniendo así un punto de apoyo firme para su vida. Y el siguiente aspecto, la sabiduría sobre la riqueza. En tercer lugar, hemos de transmitir una herencia de riqueza y la sabiduría que la acompaña. Nuestra riqueza material es la suma de los bienes que hemos acumulado que bendicen nuestra vida y la de nuestros hijos y congéneres. No construimos riqueza con el propósito de disfrutarla a nosotros solos. Nuestra meta real en la vida debería ser la de enriquecer a otros, no solo ser ricos. Y el autor continúa diciendo: debiéramos decir: Dios, ayúdame a enriquecer a otros con lo que tú me has dado. Pocas personas van a emocionarse por la riqueza que usted haya amasado en este mundo. Lo que emociona a las personas es el bien que usted ha hecho con lo que ha amasado. Y es que la mayoría de los padres no toman el tiempo para hablar de principios financieros con sus hijos, para aprender a ser mayordomos efectivos de sus recursos. Tenemos la responsabilidad de proveer esa información para que en el futuro nuestros hijos puedan tomar decisiones sabias para ellos y sus familias. No asuma que sus hijos sabrán automáticamente cómo manejar sus finanzas. Tiene que enseñarles principios financieros, ¿saben qué? Con propósito y con mucha paciencia. Bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Para crear un legado en cada una de estas áreas es necesario completar las 3 etapas de seguir la sabiduría. La persona que es sabia conoce el camino, recorre el camino y entonces muestra el camino a otros. Y dice el autor: podemos ofrecer principios de sabiduría y perspectivas sabias en muchos contextos diferentes. Y vaya si no, desde conversaciones casuales hasta conferencias en el lugar de trabajo y reuniones.
Otra manera importante que podemos dejar un legado fuerte es entrando a propósito en una relación de mentoría. Oiga esto, de mentoría. Conviértase en un mentor para transmitir lo que hemos aprendido. Muchos de nosotros podemos mantenernos fuertes hoy debido al apoyo de otros que han sido nuestros mentores, ya sea de manera formal o informal. Nosotros podemos hacer lo mismo por otros. Y por supuesto, siempre nos gusta ratificar lo que expresamos, lo que decimos y lo que enseñamos aquí en el programa. Y qué mejor que el modelo de Jesús. Y precisamente Él modeló 4 elementos principales de mentoría cuando formó a sus 12 discípulos más cercanos, dándonos un claro patrón para desarrollar nuestras propias relaciones de mentoría. Y si tiene por ahí una hojita, un lapicero, anote estos pasos. Empezamos con la enseñanza. Jesús enseñó a sus discípulos sabiduría fundamental sobre la cual edificar una vida fuerte y sabia. Imagínense el número 2, ilustración. Jesús no solo enseñó a sus discípulos, les demostró personalmente lo que enseñaba. Recuerde quiénes somos al habla a menudo más alto por lo que decimos. Por lo general, lo que demostramos y modelamos para las personas es lo que ellos oirán con más claridad. La persona sabia dice, ponte a mi lado, yo he estado allí y sé qué hacer. Tan solo sigue mis huellas. En tercer lugar, el autor nos enseña la implicación. Jesús dio a los discípulos la oportunidad de poner en práctica ellos mismos los que estaban aprendiendo para así poder obtener experiencia. Esto es mentoría mediante, ¿saben qué? Oportunidades profundamente prácticas. Entonces ya escuchamos sería la enseñanza, la ilustración, la implicación y por último la interiorización. Jesús alentó a los discípulos a ir a un nivel más alto de comprensión y madurez, al permitir que la enseñanza llegara a ser parte de quienes ellos eran. Y como hemos visto, debemos interiorizar algo antes de poder manifestarlo y nos desarrollamos hacia quienes somos mediante un proceso. El autor continúa diciendo, cuando usted mentorea y enseña a otros con principios de sabiduría, puede producir muchos resultados positivos en las vidas de esas personas y también en las vidas de otros que estén en su esfera de influencia. Finalmente, nunca permita que la sabiduría que ha obtenido mediante este libro o cualquier otra fuente se detenga en usted. Compártala con otros. Dígales, en efecto, lo que yo he hecho por usted, hágalo usted por otra persona. Yo le estoy dando principios de sabiduría, dice el autor, para que usted pueda plantar semillas de sabiduría en la vida de otras personas. Y culmina acá el autor diciendo, todo gran legado comienza con una persona. Adivine quién es esa persona. Somos nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿cuál será su legado de sabiduría? ¡Wow! ¡Qué increíble lectura! Y ¿saben qué? Cuando analizo estas palabras, lo primero que me lleva es a Salmo capítulo 1. ¿Qué tal si nuestro árbol lo plantamos junto a corrientes de agua para que realmente el árbol de la vida, del intelecto, de la espiritualidad, de la razón, de los sentidos, de la experiencia, de las emociones, siempre esté reverdeciendo, dando fruto? Porque si sacamos ese árbol que no bebe de la vitalidad que es el agua, la metáfora es que no vamos a entender un fundamento sólido para caminar, para peregrinar y por supuesto para llegar a la meta de ser hombres y mujeres fieles, íntegros y, como hemos dicho a lo largo de todo el programa, justos, juiciosos y equitativos, que tienen un respeto profundo y reverente hacia el Creador. Esa reverencia debe ser el planteamiento de hombres y mujeres que adquieren sabiduría. Por eso me encantan las palabras del conde de Chesterfield, quien dice lo siguiente: si no plantamos el árbol de la sabiduría cuando somos niños, adolescentes o jóvenes, no podrá prestarnos su sombra en la vejez. Y vaya si no, que el adagio popular, Lidia, Rubén, es cosechamos lo que sembramos. Así es. A mí me gustó muchísimo una frase que usó el autor y que dice: la persona que es sabia conoce el camino, recorre el camino y entonces muestra el camino a otros. Y no es que conozcamos todos los caminos. Así es. Hoy podemos decidir empezar a caminar un nuevo camino intencionalmente en querer crecer en sabiduría. Pero hay caminos que sí hemos recorrido, que sí hemos transitado y eso es esencia para poder compartir con otros, poder dejar ese legado y esas semillas de sabiduría
Y probablemente algunos solteros por ahí dirán, bueno, solo están hablando de dejar legado a los hijos, yo todavía no tengo hijos, pero como decía nuestra amiga en las redes sociales, ella mencionaba, yo doy clases y tengo algo que dejar a estos niños. También podemos pensar en otras áreas, por ejemplo, en el entorno laboral. No cabe duda que que podemos ser mentores para otras personas, como lo decía el autor, así también, por ejemplo, involucrándonos en voluntariados, en áreas donde podamos compartir con otros lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia. Qué hermoso poder hablar con otras personas de la sabiduría que hemos adquirido en la palabra y aprender de la sabiduría de otros. Entonces creo que muchas áreas hay para poder dejar ese legado y también para recibir el legado de otros. Qué importante lo que dice Lidia, porque la verdad, Rubén, es que todo tiene un punto de partida. El primero es saber que esa sabiduría proviene de Dios. Así es. En segundo lugar, hay una tremenda responsabilidad de adquirir esa sabiduría. ¿Qué significa adquirir en las Escrituras? Buscarla, estudiarla, aprenderla. Y en tercer lugar, expresarla hacia los demás. Como muy bien decía Lidia, no solo hacia nuestros hijos, sino hacia todas esas generaciones que van a construir el desarrollo o el florecimiento humano. ¿Y saben qué? Albert Einstein, desde que desarrolla el salto cuántico en la física, llega a la conclusión siguiente. El genio se hace con un 1%. El resto es el 99% de disciplina y trabajo a la hora de adquirir conocimiento y sabiduría. Así es, y cabalmente aquí cabe mencionar lo que dice Proverbios capítulo 1 y versículo 7, como anillo al dedo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Así que esa es la parte que nosotros tenemos que comprender hoy, que tenemos que dejar ese legado aun cuando no nos estemos preparando para ello. El legado es el día de hoy. Usted puede empezar el día de hoy y si cree de que tiene que tener una preparación extraordinaria para hacerlo, no. Yo le motivo a que usted arranque hoy porque, como decía el autor, muchos lo están viendo, lo están observando y están aprendiendo de usted. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu para compartir aquello que nos hace ser más grandes y que vaya trascendiendo de generación en generación. Así es, y por eso quiero pedirle a producción si pueden compartir en pantalla el resumen de lo que acabamos de comentar, acabamos de expresar. Y si usted tiene, como decía Lidia, papel, lápiz, tablet, celular, anote estos principios de resumen porque las áreas principales del legado son estas. Sabiduría sobre la vida. Sabiduría sobre la valía, es decir, lo que tiene valor. Y finalmente, sabiduría sobre la riqueza. Estas tres dimensiones creo yo que son sumamente importantes que la podamos retrotraer a nuestro peregrinaje, a nuestro desarrollo moral, intelectual y espiritual. ¿Por qué? Porque vaya si no, la sabiduría sí y solo sí tiene sentido cuando hay vida. No podemos transmitir legados si ya no estamos en este mundo. Y si estamos, porque Dios nos tiene aquí, tenemos una tremenda responsabilidad de transmitir esa sabiduría, porque la sabiduría es vida, es vitalidad y, por supuesto, en segundo lugar, transmitir todas aquellas cosas que valen la pena. Y lo digo porque lamentablemente, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, vivimos en un mundo que está muy preocupado de lo urgente, pero no necesariamente de lo importante. Y si algo nos enseña la sabiduría es poder enfocarnos en lo que realmente vale la pena. En las cosas urgentes, aprendamos a delegar y aprendamos a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y finalmente, la sabiduría en la riqueza va íntimamente de la mano con lo que Dios nos ha enseñado profundamente en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, en ser mayordomos de todos los bienes y de todas las posesiones y de todo el orden natural que Él nos ha dado para el engrandecimiento de nuestro Creador, pero también para la correcta administración de lo que poseemos. Él nos hizo a imagen y semejanza, nos creó con dos cualidades fundamentales, la capacidad de pensar y la capacidad de crear, la capacidad de discernir y la capacidad de proponer y comparar. Y en medio de eso se nos enseñan dos principios que creo yo que es fundamental recordar a la luz de estos tres principios fundamentales. En primer lugar, debemos tener dominio propio de nosotros, formar el carácter, y en segundo lugar, ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, porque Él nos invita a sojuzgar la tierra. Es decir, usted y yo somos responsables, como mis amigos también, de todo lo que Dios nos da. Sabiduría para la vida,
realmente darle valor a lo que vale la pena y finalmente ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Opiniones. Gonzalo, yo quisiera agregar algo acá. Un amigo me compartió una vez decía, ¿te estás levantando a correr a las 5 de la mañana? No, le dije. Entonces me dijo, cuando el deseo y la intención no te levanten, la disciplina lo hará. Así es. Entonces, creo yo que todo esto de convertirnos en mentores, de hacer ese traslado y esa transmisión del legado, debe ser una disciplina en nosotros. Así y es. por eso, cabalmente, el autor nos daba esa lectura, ¿no? De esos 4 puntos para convertirnos en mentores y cómo hacer que esa sabiduría llegue al lugar adecuado e indicado. Y yo quiero dejarle a usted hoy allí que nos está viendo a través de Guatevisión o nos escucha en la radio o nos está viendo a través de las redes sociales, que este es el momento que Dios ha llevado a su vida para que usted pueda empezar con esa transmisión de legado. Y usted dirá, como decía Lidia, no tengo hijos todavía. Pero sabe, hay mucha gente observándolo y ese momento llegará, y de lo que sí estoy seguro es que en algún momento nosotros tendremos que rendirle cuentas a nuestro Dios sobre esa mentoría que hicimos, sobre ese legado que transmitimos, y lo mejor es que tendremos la puerta abierta, tenemos la voz completamente amplificada para que todos puedan escuchar de lo que Dios ha hecho con nosotros y podérselo transmitir a estas generaciones. Y qué importante lo que dice Rubén, porque todo hábito tarde o temprano se convierte en una constante en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, y esa disciplina nos lleva precisamente a sentar las bases de poder dirimir entre lo que es urgente y lo que es importante. Y cuando esos hábitos son parte fundamental de nuestro caminar, vaya si no, Lidia, encontramos sabiduría no solo en las Escrituras, sino también en nuestras acciones. Saber que no sabemos es el punto de partida de la humildad de todo hombre y mujer que quiere aprender, pero con un sentido propio de adorar al Creador y de preocuparse por el prójimo. Pero decir que lo conocemos todo es la base de la egolatría o el egocentrismo tan distintivo de nuestras sociedades. Por eso, mi querida Lidia, mi querido Rubén, vale la pena dejar ciertos desafíos, ciertas conclusiones, ciertos legados que quisiéramos transmitir en esta oportunidad que Dios nos ha dado a través del programa Vaya con Dios, a la luz de la temática que el autor nos ha planteado en relación al legado de la sabiduría, pero también a la luz de la Escritura de Deuteronomio capítulo 6 sobre la importancia de comprender que la ley tiene un propósito. En segundo lugar, lo que aprendimos recordando el primer segmento, de que el punto de partida es que hay un único Dios que invita a compartir el propósito de la ley. En tercer lugar, un llamado a la fidelidad y a la adoración. Y en cuarto lugar, la posibilidad de transmitir estos principios y valores de generación en generación. La verdad es que tenemos varios testimonios, varios comentarios. Agradecemos a todos aquellos que nos han escrito contando testimonios de vidas duros y complejos, como por ejemplo el abandono de un padre a sus hijos y el fiel reflejo de una madre que se mantuvo íntegra y trabajó por sacar adelante a sus hijos. Es lo que le gustaría dejar el legado a uno de sus hijos, que nos da este testimonio. Y así tenemos otros comentarios más, pero la verdad es que quisiéramos tomar un minuto para orar. Y orar en primer lugar porque debemos recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor es poder adquirir la sabiduría que proviene de su palabra, la sabiduría que proviene de su revelación. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser hombres y mujeres fieles, que cada día buscan ser justos, juiciosos y equitativos en un mundo que necesita de la esperanza del Evangelio, pero también un mundo que necesita de mucha sabiduría para hacer lo que nos corresponde, con integridad, con fidelidad y por supuesto con ese deseo profundo de adorar a nuestro Creador. ¿Qué tal si oramos, queridos amigos, y le decimos: Señor, te damos gracias por el tremendo privilegio que nos das de poder compartir en este programa el principio de la sabiduría, que eres tú? Y como eres un Dios justo, exige justicia de nosotros. Como es un Dios misericordioso, exige misericordia de parte de nosotros. Como eres un Dios que ama, exiges amor hacia los demás, hacia nuestros prójimos. Señor, yo te pido que nos ayudes a atesorar esta sabiduría, pero no solo a guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente, sino a compartirla con todas aquellas personas que anhelan esperanza de vida y que por medio de la sabiduría divina pueden encontrar esa esperanza, no solo
solo en esta tierra, sino también esperanza de vida eterna. Es lo que te pedimos, Señor, y es lo que anhela nuestro corazón. Por eso oramos en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Pues, ¿qué tal, Lidia, si reflexionamos un poco en algunos textos bíblicos que creo yo que son promesas fundamentales para el día de hoy? Así es, vamos a recordar este versículo durante todo el día. Diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. Que este versículo hoy nos rete a plantar semillas de sabiduría en otros. Por ejemplo, piense en la última vez que oró y vio la mano de Dios obrar y cuénteselo a alguien, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, porque va a ser un buen iniciador de conversación para dejar un legado, por ejemplo, si utiliza este ejemplo, de fe en Dios. En resumen es, mi estimado Rubén. Definitivamente, hoy vimos 3 principales áreas de legado. La sabiduría sobre la vida, la sabiduría sobre la valía, que es el valor, ¿verdad?, que esto adquiere en nosotros, y la sabiduría sobre la riqueza. Y estas 3 cosas le aseguro que lo llevarán a usted a tener esa constancia, ese elemento de energía, de fuerza que lo motiva cada día a cumplir con disciplina ese objetivo principal de dejar un legado principal sobre aquellos que lo necesitan y sobre los cuales usted puede ser de influencia. Recuerde, Dios nos puso aquí con un propósito y hoy es un buen día para tratar de vivirlo conforme a lo que Él quiere para nosotros. ¿Y saben qué? Jesús modeló 4 elementos principales en relación a la mentoría: la enseñanza, la ilustración, la implicación y, por supuesto, la interiorización. Ha sido un tremendo privilegio compartir con cada uno de ustedes, por supuesto, con Lidia, con Rubén y con cada uno de aquellos que nos acompañaron en las diferentes plataformas de redes sociales, como también a través de Guatevisión y no menos las diferentes frecuencias radiales como la 98.1, 99.7. Pero ¿saben qué? Lo más importante que hemos aprendido hoy del legado de la sabiduría es lo que le queremos decir a ustedes. No vaya solo, ni mucho menos mal acompañado. Le decimos todos juntos, ¡vaya con Dios! Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.